La herencia de caracteres entre generaciones es un hecho conocido desde tiempos inmemoriales. Es relativamente sencillo comprobar que los individuos de las líneas familiares poseen rasgos comunes, que existe una serie de similitudes fisionómicas de padres, madres e hijos. También resulta fácil de comprobar que determinadas enfermedades se transmiten de progenitores a descendientes. El cruce de individuos de la misma especie con distintas características morfológicas ha sido llevado a cabo por los seres humanos desde el Neolítico con el fin de conseguir individuos mejor adaptados a las necesidades derivadas de la actividad agrícola o ganadera. No solo se han realizado selecciones de aquellos individuos más aptos, sino que además se han cruzado los individuos con características más destacadas, a fin de conseguir descendientes que tuvieran caracteres cruzados óptimos. De esta manera se han conseguido desde obtener cultivos más productivos, frutas más sabrosas y variadas, plantas que soportan mejor las condiciones climáticas de una zona determinada o animales domésticos fáciles de criar. Pensemos, por ejemplo, en la diferencia que hay entre un uro, un animal salvaje, y las actuales vacas, o entre los lobos, un animal salvaje, y los actuales razas de perros. Si bien la herencia de caracteres era una cuestión conocida, las leyes que regían este proceso habían permanecido ocultas durante siglos. Los primeros estudios serios no llegarán hasta ya entrado el siglo XIX, cuando un monje austríaco llamado Gregor Johann Mendel realizó una serie de experimentos con la transmisión de ciertos caracteres en vegetales. Estudió concretamente la transmisión de ciertos caracteres morfológicos en guisantes. Sin embargo, su trabajo pasará inadvertido hasta finales del siglo XIX. El descubrimiento del ADN y de los cromosomas en la primera mitad del siglo XX dará una explicación molecular a todos estos estudios anteriores de Mendel. Mendel en sus estudios analizó varias características de los guisantes. Analizó forma y color de tallos, semillas, flores y vainas. Antes de analizar las leyes de Mendel, conviene definir dos conceptos muy importantes. Estos dos conceptos son posteriores a los estudios de Mendel, pero son esenciales a la hora de entender sus estudios. Hablamos por un lado de fenotipo y por otro lado de genotipo. Definimos fenotipo como las propiedades físicas o morfológicas que un individuo presenta respecto a una característica concreta. Si las flores del guisante, por ejemplo, pueden ser blancas o violetas, decimos que la característica del color de la flor tiene dos posibles fenotipos, el fenotipo color blanco y el fenotipo color violeta. El genotipo, por otro lado, se define como los genes que presenta un individuo y que contienen la información para las propiedades morfológicas de una característica concreta. En el caso del color de la flor, estaríamos hablando de los genes que hacen que la flor presente un color blanco o que presente un color violeta. El fenotipo de un carácter, es decir, la morfología de un individuo, depende de dos grandes factores: factores genéticos y factores ambientales. Los factores genéticos se refieren al genotipo, es decir, al conjunto de genes que presenta el individuo. Los factores genéticos son aquellos que se heredan de los progenitores. Los factores ambientales, en cambio, son las características del ambiente que rodea al individuo. El ambiente puede hacer que las características de un individuo cambien. Por ejemplo, nuestro genotipo nos marcará el color de la piel, pero el hecho de que nos pongamos al sol o pasemos el tiempo a la sombra hará que el color de nuestra piel también varíe. El ambiente, además, puede modificar la regulación de algunos genes. Hay genes y características genéticas que solo se expresan en determinadas condiciones de luz, temperatura, presión, química del entorno, etc. El efecto del entorno puede ser muy importante. Incluso algunas enfermedades genéticas solo se desarrollan bajo determinadas condiciones ambientales. Veamos un ejemplo, la fenilcetonuria. La fenilcetonuria es una enfermedad genética, y aquellos que la padecen tienen una incapacidad natural para metabolizar el aminoácido fenilalanina. Si un recién nacido con fenilcetonuria consume fenilalanina, este aminoácido comenzará a acumularse en su cerebro, y esto causará daños irreversibles. Si se restringe, sin embargo, el consumo de fenilalanina, esta no se acumulará y no se producirán daños. No habrá problemas de falta de fenilalanina, ya que es un aminoácido que nuestro cuerpo puede fabricar por sí mismo. Por este motivo, eliminando el consumo de fenilalanina, conseguimos que el fenotipo de la fenilcetonuria no se manifieste,
y el niño pueda crecer perfectamente sano. Un fenotipo concreto puede, además, provenir de dos genotipos diferentes, es decir, dos genotipos totalmente distintos pueden dar lugar al mismo tipo de fenotipo, es decir, a las mismas características físicas o fisiológicas. Un ejemplo es la hemofilia. Se trata de una enfermedad que imposibilita llevar a cabo la coagulación sanguínea. Puede provenir de mutaciones en distintos genes, y el resultado es siempre el mismo, pero de origen diverso. Es decir, dado que la coagulación depende de una serie de factores de coagulación muy diversos, la hemofilia puede derivar de mutaciones en varios de estos factores de coagulación. Varias mutaciones distintas acaban dando lugar a la misma enfermedad. Otro concepto importante para entender las leyes de Mendel es la definición de alelo. Un alelo es un gen o un conjunto de genes que causan o se manifiestan como un fenotipo o una serie de fenotipos determinados. Es decir, un fenotipo concreto de una característica concreta estará definida por un alelo concreto, y los alelos a su vez estarán compuestos por genes. En los organismos diploides tenemos dos alelos. Encontraremos un alelo en cada uno de los cromosomas. Habremos recibido uno de los alelos por la vía materna y el otro por la vía paterna. Por eso, los dos alelos que posee un organismo diploide pueden ser iguales o diferentes entre sí. Una de las primeras cuestiones que llamó la atención de Mendel fue la existencia de líneas puras. Entendemos por línea pura a aquella en la que tanto los progenitores como los descendientes presentan una característica fenotípica constante. Es decir, todos los descendientes tendrán el mismo fenotipo, fijo e invariable. Esto se debe a que los dos alelos que presenta el individuo son exactamente iguales. Cuando los dos alelos que presenta un individuo son exactamente iguales entre sí, hablamos de homocigosis. Los alelos están compuestos por genes. Estamos diciendo que los genes que presentan los dos cromosomas para una característica concreta son iguales entre sí. Cuando el organismo presenta dos alelos diferentes para una característica concreta, entonces hablamos de heterocigosis. La primera ley de Mendel es el principio de la uniformidad de los híbridos de la primera generación filial. Mendel descubrió que la descendencia obtenida al cruzar dos líneas puras es siempre homogénea. Es decir, cuando cruzamos dos individuos de líneas puras, los descendientes son todos idénticos entre sí. Los descendientes de los cruces de dos líneas puras serán siempre heterocigóticos. Pueden suceder dos cosas. Una, que el fenotipo de los descendientes sea idéntico al de uno de los dos progenitores. Esto sucede cuando entre los alelos se da una regulación de dominancia o recesividad. La segunda opción es que el fenotipo de los descendientes sea intermedio entre los dos progenitores, algo que sucede cuando en los alelos se da una regulación de codominancia. Cuando los descendientes son iguales a uno de los progenitores, se ha establecido una regulación de dominancia y recesividad. Denominamos alelo dominante aquel que, estando en heterocigosis, se manifiesta originando organismos con su fenotipo característico. El alelo recesivo será aquel que, estando en heterocigosis, no se manifiesta o se mantiene oculto. Cuando se representan gráficamente las descendencias o herencias, el alelo dominante suele representarse con una letra mayúscula, mientras que el recesivo suele denominarse con una letra minúscula. En el ejemplo del cuadro, el genotipo A, es el color violeta, domina sobre el genotipo A minúscula, que es el color blanco. Cuando los genotipos dan lugar a un fenotipo intermedio, hablamos de codominancia. Un ejemplo típico se establece cuando cruzamos flores de color rojo con flores de color blanco y nos da lugar a flores, por ejemplo, de color rosa, es decir, un color intermedio entre los dos progenitores. La segunda ley de Mendel se denomina principio de la segregación. A esta ley se llega cuando cruzamos los descendientes de dos líneas puras, es decir, cuando cruzamos dos líneas heterocigáticas entre sí.
En la descendencia obtenida al cruzar estas dos líneas heterocigóticas encontraremos siempre los dos caracteres fenotípicos de las líneas puras iniciales. Obtendremos tanto el carácter dominante como el excesivo, con proporciones 3/4, 1/4 a favor del fenotipo dominante. Es decir, 3/4 partes de la descendencia serán exactamente iguales al fenotipo dominante, mientras que 1/4 de la descendencia será igual al fenotipo excesivo. Las proporciones de las descendencias se observan perfectamente en un cuadro de Punnett. Como vemos, la segunda ley de Mendel se pone de manifiesto cuando cruzamos dos líneas heterocigóticas, es decir, dos líneas que hemos obtenido previamente del cruce de dos líneas homocigóticas. En este esquema vemos a la descendencia de dos generaciones. El 25% de la segunda generación filial estará constituido por flores del color excesivo, es decir, del color blanco. El 75% de la segunda generación filial estará constituida por flores del color dominante, es decir, del color lila. ¿Y qué sucede si cruzamos dos líneas que presentaban codominancia? En el caso de codominancia, la segunda generación filial se presentará de la siguiente forma. El 25% de los individuos poseerán el fenotipo de uno de los dos progenitores. El 25% presentará el fenotipo del otro progenitor. El 50% de los individuos seguirán apareciendo con un fenotipo intermedio, es decir, seguirán manifestando la codominancia. Existen muchos ejemplos de aplicaciones de la segunda ley de Mendel. Uno de los más típicos es la regulación o la descendencia relacionada con el grupo LVH de la sangre. Hay dos grandes tipos de grupo LVH, el positivo y el negativo, siendo el LVH positivo dominante sobre el negativo. Aquí podemos ver un cuadro de la obtención de fenotipos al cruzar dos líneas heterocigóticas en las cuales uno de los alelos presenta el LVH positivo y el otro el LVH negativo. Como se puede comprobar, solo el 25% de la descendencia tendría fenotipo negativo, mientras que el 75% de la descendencia tendría fenotipo positivo. El grupo AB0, en cambio, presenta una regulación un poco más compleja, ya que hay tres grandes tipos de alelos, el A, el B y el 0. El A y el B dominan sobre el 0, y el A y el B codominan entre sí. Aquí podemos ver un cuadro en el que podemos apreciar los diferentes fenotipos en función de los diferentes alelos que tenga el individuo. Cuando el individuo tiene un alelo A y un alelo B, presentará el fenotipo intermedio AB. Solo podrá presentar el fenotipo 0 cuando los dos alelos son de tipo 0, ya que tanto el A como el B dominan sobre el 0. La tercera ley de Mendel es el principio de la independencia de los caracteres. Según esta ley, los caracteres fenotípicos diferentes se transmiten de forma independiente unos de otros. Es decir, los caracteres provendrán bien de la línea paterna, bien de la línea materna, pero estos caracteres se transmiten de forma independiente entre sí. Mendel llegó a esta conclusión al concluir que la herencia de la morfología de las semillas era independiente de la del color de las flores o la forma de la vaina. Un ejemplo en humanos aparece con los grupos sanguíneos. La herencia de los grupos AB0 es totalmente independiente de la herencia del LVH. En este cuadro podemos ver todos los posibles fenotipos en función de su grupo AB0 y en función de si son LVH positivo o LVH negativo. La tercera ley de Mendel, sin embargo, presenta algunas excepciones. Algunos caracteres no se transmiten de forma totalmente independiente. Se observan que hay variaciones estadísticas en algunos tipos de fenotipos asociados a determinados genes. Cuando dos caracteres diferentes no se heredan de forma independiente, sino que tienden a mostrarse o a heredarse de manera conjunta, hablaremos de genes ligados. La explicación a esta asociación de genes o estos genes ligados aparecerá con la teoría cromosómica de la herencia.